Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 32. Dios es bueno. Como dice el hermano, la prueba, la lucha, la adversidad, todo tiene un propósito. 32. Gloria a Dios. Deuteronomio 32. Versículo 11. Deuteronomio 32, 11. ¿Listos? Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Hasta ahí. Otra lo voy a leer. A lo mejor su versión dice diferente. A ver, léalo todos ahí su versión. Como el águila que excita sus alas, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Igual, Rafa. 32. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora. Pongo mi vida en tus manos. Todo mi ser, Señor, seas tú obrando a través de tu palabra, a través de mis hermanos, Señor, que han bendecido a cada uno de ellos, y te pedimos perdón porque hemos fallado y reconocemos nuestra falta delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Sientes. Vamos a hablar del águila. Usted ha escuchado mucho del águila y sobre todo nos han predicado. Lo que nos han predicado es cuando el águila se rejuvenece. ¿Qué hace el águila para rejuvenecer? Que está escrito en la palabra. ¿Qué hace el águila para lo del plumaje, lo de mudar el plumaje, lo de el pico, lo que hace con sus polluelos, como dice el Deuteronomio? Pero yo le voy a hablar de lo que hace el águila con sus enemigos. Eso es lo que nosotros hemos aprendido del águila, y es bueno aprender cómo el Señor, a través de la adversidad, como decía el pastor ahorita, sí sabe que el águila hace ciertas cosas, ¿verdad? Para mudar su plumaje, para lo del pico, para que le salga de las garras. Sí ha leído sobre eso, sí ha escuchado sobre eso, sí le ha predicado sobre eso. Amén. ¿Verdad que sí lo hemos escuchado? Amén. De que es algo bien sumamente doloroso para el águila. Es un proceso doloroso. Es algo que si lo transportamos al mundo espiritual sobre nuestras vidas, así trata el Señor con nosotros, de una forma de proceso, de desierto, y ahí es donde nosotros maduramos, crecemos, somos transformados, etcétera, etcétera. Pero hay algo especial que hace el águila con sus enemigos. Y hay cosas que a lo mejor usted hoy va a aprender que no sabía, así como yo no sabía. Yo no sabía lo que hace el águila con sus enemigos. Y hoy vamos a aprender de eso. Dice la escritura en Deuteronomio que el águila revolotea el nido y dice que, excita el nido, revolotea sus polluelos y los lleva sobre sus plumas. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que hace el águila con sus polluelos. ¿Para qué? Para que aprendan a volar, para que aprendan de la vida, para que aprendan ellos por sí solos sobre la cacería. Y eso es lo que hace muchas veces el Señor con nosotros. Hay un momento en nuestra vida que el Señor nos tiene que despertar, nos tiene que, como decimos, aventar al ruedo, nos tiene que motivar. Pero sabe, si lo transportamos a nuestra vida espiritual, es algo sumamente maravilloso, bueno, y te deleitas y te gozas. Yo le decía al pastor ahorita la situación que estoy pasando, y le digo, ¿sabes qué? Me gozo porque voy a entender que mi carácter va a madurar, que mis pensamientos van a madurar, que voy a
experimentar el amor y el poder de Dios meditado en mi corazón, que la adversidad hace que la mano de Dios se mueva a tu favor y vas a ver el poder de Dios. Como le decía a mi esposa, ¿cómo es que tú quieres ver algo resucitar si todavía no muere? ¿Cómo quieres que Dios resucite algo si no ha muerto? Entonces, para que Dios lo resucite necesita morir. ¿Sí me explico? Amén. Cuando Jesús ve que algo todavía no muere, Él se tiene que esperar a que muera para resucitar. Entonces el águila dice que excita el nido. Amén. Revolotea los polluelos y los levanta sobre sus plumas. Eso es el águila. Ahora, si usted y yo somos el águila, como le decía, porque somos los líderes de casa, le decía el viernes, porque somos los líderes, somos las cabezas de la casa. Ahora, usted si es el águila, ¿usted qué tendría que hacer? Y eso es lo que le voy a compartir el día de hoy. Si usted es el águila de su casa, si usted es la persona que está ahí al frente en el ámbito espiritual, usted representa el águila. Nuestros hijos, las cosas que el Señor nos ha confiado, vendrían siendo los polluelos. Pero yo voy a enfocarme en el águila nada más. Me puse a investigar sobre el águila y no voy a hablar de lo que usted y yo ya sabemos, de las garras, de las plumas, del pico, de eso ya no le voy a hablar. Le voy a hablar de lo que el águila puede hacer con un adversario, con un amigo. El águila, me puse a investigar y ¿sabe qué hace el águila cuando tiene a una presa? Cuando el águila tiene una presa y la presa se le pone de cierta forma agresiva, cuando el águila agarra cualquier tipo de presa, sobre todo las serpientes no son fáciles porque las serpientes tienden a hacer muchos movimientos cuando el águila las agarra con sus garras. ¿Sí ha visto que la serpiente cómo se mueve? Amén. ¿Cómo es su defensa? Se mueve demasiado, tiene una velocidad muy a la hora de querer atacar, tiene una velocidad bien tremenda. Es bien sigilosa la serpiente, pero cuando ataca y cuando se defiende es sumamente astuta. Entonces el águila, cuando agarra una presa, pero sobre todo las serpientes, y no puede con ella, ¿sabe qué hace el águila? ¿Alguien se imagina qué hace el águila? Hay cuenta que el águila agarra ya a su presa, a su enemigo. Hace algo que usted a lo mejor ya lo sabe. ¿Sabe qué hace el águila? ¿Se imagina? Cuando se le pone agresiva a ese enemigo. Dice los que estudian los animales que el águila la lleva en dirección hacia el sol. El águila tiene una capacidad en sus ojos que el sol no la lastima. Santo. Entonces, ¿qué hace el águila cuando agarra a ese enemigo y se le pone difícil o bravo? El águila, como al águila no le molesta el sol, el águila lo que hace es que lleva a ese enemigo hacia el sol y provoca que ese enemigo pierda la visión. Eso es lo que hace el águila con los enemigos. Tiene un sentido espiritual. ¿Ya lo detectó? Amén. ¿Ya detectó el sentido espiritual? ¿Ya detectó lo que usted tiene que hacer cuando un enemigo se pone agresivo? Amén. Si usted es el águila de su casa, si usted es la persona que está al frente de su casa como líder espiritual, si usted se considera realmente un águila, como lo dice la escritura de lo que hace el Señor con las águilas, ¿verdad? Dice que nos va a rejuvenecer como las águilas, y usted es lo que ya sabe. Pero el águila, dice los que estudian los animales, que el águila lleva a su enemigo hacia el sol. Y ahí pierden la visión. Y se pone dócil el enemigo.
con la luz del sol. Y el águila no le afecta. Y ya entendió el sentido espiritual. Amén. ¿Qué tiene que hacer entonces usted? Dice la Biblia que a Jesús se le llama el sol De justicia. de justicia. Entonces el águila lleva a su enemigo hacia el sol y el enemigo se doblega. Y al águila no le lastima la luz del sol. ¿Verdad que es maravillosa la escritura? Amén. Es alimento tan maravilloso la escritura que cuando Dios le revela esas cosas, no hay más que decirle: Señor, gracias, porque tú eres bueno. Porque ¿quién soy yo? Usted podrá decir, Néstor, ¿quién soy yo para que tú nos des sabiduría y entendimiento? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted con el enemigo? Llévelo al sol nada más. Agarre a ese enemigo, agárrelo y llévelo a la luz del sol, que es Cristo. Y ahí el enemigo se tiene que doblar. Ahí el enemigo usted lo va a vencer. Ahí el enemigo se tiene que aquietar y se tiene que aplacar. Dicen, las serpientes son las que se ponen más agresivas. La águila la lleva hacia el sol y ahí la serpiente se doblega. Y usted sabe que la serpiente es símbolo de Satanás. Usted y yo lo que tenemos que hacer a través de la oración, agarrar a ese enemigo y llevarlo hacia el sol, donde a ti y a mí no nos lastima ese sol, pero al enemigo ese sol va a hacer que se acalme y que se aquiete. Usted como águila tiene toda la libertad de acercarse al sol y ponerse ahí delante del sol, y esa luz de Cristo no nos va a lastimar a ti y a mí, pero al adversario le va a quitar la visión. Amén. Eso es lo que hace el águila. Ahora imagínense si hay un enemigo que está atacando a sus polluelos, y no necesariamente la serpiente, porque las águilas tienen por lo general sus nidos en las peñas, pero hay serpientes que también, las del cascabel sobre todo, viven entre las rocas, a mí me tocó ir hace unos años atrás a un lugar allá por Rosarito, pero así para los cerros. Entonces nos ocurrió, era un centro de meditación que está entre los cerros, se llama La Roca. Y se nos ocurrió, terminando la prédica, yo fui a predicar allá y íbamos un grupo de hermanos y se nos ocurrió ir hacia el cerro porque se miraba la vista bien hermosa. Se miraba el mar, nos decían los de ahí, los internos. Allá nosotros nos subimos a orar allá a la cúspide del cerro y de allá hacer el mar. Entonces se nos ocurrió, estaba bien el clima, bien hermoso el clima, y se nos ocurrió subir para allá, al cerro. Y entre las rocas hay una víbora de cascabel, allí en la cumbre, allí entre las rocas. ¿Sí conoce a Emilia, la hija de Norma? Y andaba mi hijo, estaba más chico en ese entonces mi hijo, y pasaron cerquititas. Aquí estaba entre unas piedras la víbora de cascabel, y ellos brincaron de una roca a otra y ellos le pasaron por encima. Entonces lo que hizo la víbora es sonar su cascabel. Entonces pues nos dimos cuenta y pues nos asustamos. Y ya como quiera que sea, lo espantamos y ya se metió, estaba grande, porque estaba así como enrollada. Ahora imagínense el águila, si el águila detecta por ahí una víbora que va a atacar sus polluelos, eso es lo que hace el águila con sus enemigos, sus adversarios. Los agarra con sus garras y se los lleva a las alturas, y si no se ponen quietos, los lleva hacia el sol. Eso es lo que yo encontré y me puse a investigar sobre el águila. Eso es lo que hace con sus adversarios, los lleva hacia el sol. Entonces, si usted ya entendió el sentido espiritual, esto es lo que usted tiene que hacer, y yo, es a través de la oración acercar a ese enemigo que usted ha detectado, que está atacando su casa, lo que usted esté detectando, que está sucediendo. Usted lleve a ese enemigo hacia la luz de Cristo, que es el sol, y usted va a tener la victoria. Eso es lo que usted tiene que hacer. Lo que usted y yo tenemos que hacer como águilas, como iglesia, como creyentes, como los espirituales de la casa.
Así que grábese la escritura aquí o lo que usted está aprendiendo, grábeselo, porque le va a servir el día de mañana. Si usted ahorita está en bendición, lo bendigo, gloria a Dios, pero el día de mañana si viene un enemigo a atacarlo, usted ya tiene que tener aquí conocimiento de lo que tiene que hacer. Amén. Amén. Porque se supone que el Señor te ha rejuvenecido como el águila, te ha dado fuerzas como las águilas, como las del búfalo, te ha rejuvenecido como el águila, y la que todos ya sabemos, ¿no? Que el águila vive en las alturas, que está por encima de los problemas. Eso nos han enseñado, ¿verdad? Que el águila siempre está por encima, a una altura extremadamente alta, valga la redundancia, y nos han enseñado que siempre está por encima de los problemas. Pero a veces nosotros que representamos las águilas, a veces no, ni siquiera levantamos vuelo, y lo sabemos. Ahora, otra de las cosas que tiene el águila es que el águila puede ver con su vista a kilómetros a su presa. Las águilas se ponen en un punto estratégico que pueden ver con su vista, aquí lo apunté, a varios kilómetros sin que esa presa o ese enemigo la detecte. El águila, lo voy a repetir, se pone en un punto estratégico en las alturas y puede ver a kilómetros a su presa o a su enemigo sin que el enemigo o su presa la detecte. Porque le digo, el águila vive en las alturas. ¿Sí me explico? Se supone que usted y yo, siendo águilas, se supone que debemos siempre estar alertas y estar detectando, porque usted tiene vista de águila a kilómetros, lo que el enemigo pretende hacer con nosotros y poder nosotros detectarlo, porque el enemigo no nos va a poder detectar. Pero para eso el águila siempre tiene que estar en las alturas, y yo ya le he enseñado qué es estar en las alturas, qué significa en el mundo espiritual estar en las alturas. Es con la oración y la escritura. El enemigo no te va a detectar. Hay una escritura en Reyes que dice que un rey, el rey de Asiria, le estaba poniendo emboscada al rey de Israel. Lo quería emboscar. ¿Qué es emboscar? Se escondía en lugares estratégicos para que cuando pasara el rey de Israel y su ejército, él ya estaba preparado y agarrarlos descuidados. Dice la escritura que el rey de Asiria organizaba un plan en lo más secreto de su habitación. Pero como Dios tenía profeta, al profeta Eliseo, como Dios tenía profeta, al profeta le revelaba. Y el profeta le decía al rey de Israel: hey, rey de Israel, no pases por tal lugar, porque el rey de Asiria ahí va a estar emboscándote. Entonces el rey de Israel se iba por otro lado. Dice la escritura que no fue una vez, sino fueron varias veces que el rey de Asiria hacía plan de emboscada y el Señor le revelaba al profeta y se lo hacía saber al rey de Israel. Entonces hubo un momento en la vida del rey de Asiria que dijo: hey, ¿sabes qué? Como que en mi ejército alguien está con Israel. Amén. Entonces los convocó y les dijo: a ver, quiero que me digan quién le está diciendo el plan al rey de Israel, porque no lo puedo atrapar. Y por ahí un soldado dijo: no, Señor, rey mío, lo que no sabes es que Dios de los ejércitos todavía tiene profeta en la tierra y Él le revela a su profeta. ¿A qué voy con esto? Que el Señor sabe los planes que Satanás hace en el mismo infierno para emboscarte a ti y a mí. Y a través de la palabra y de la oración es como usted, siendo águila, podemos detectar al enemigo desde varios kilómetros de distancia en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que hacía Dios con el profeta? Los mismos demonios saben que Satanás no puede con el Señor.
Porque el soldado que le reveló al rey de Asiria viene representando a los demonios. Y el rey viene representando a Satanás. Él hacía su plan en lo más secreto de la habitación, que es el infierno, pero su plan no se podía llevar a cabo porque Dios tenía, en aquel tiempo tenía profeta. Eliseo venía siendo el águila que le decía al rey de Israel: no pases por tal lugar porque te están queriendo emboscar. Es ahí donde a usted y a mí el Señor nos revela o nos detecta qué enemigo está ahí perturbando. Así es, amén. Allá en el área donde nosotros vivimos, allá por el Cachanillas, allá para el siglo XXI, para aquellos rumbos, yo llegué ahí a vivir en ese lugar en el 2005. Entonces cuando yo llegué ahí en el 2005, yo todavía no me entregaba a Cristo, no, yo hacía lo que quería y pecadorazo que no quería saber de Cristo. 2005. Entonces yo cuando llegué ahí, yo empecé a detectar, fíjese, yo empecé a detectar que estaban matando a los jóvenes y los mataban a plena luz del día. Cuando yo recién llegué ahí, el primer asesinato que me tocó ver fue un sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, estaba lloviendo. Fíjese, le estoy hablando del 2005 y todavía me acuerdo. Estaba lloviendo, era un sábado, 10 de la mañana. Yo estaba en casa, estaba adentro, estaba lloviendo. Y yo empecé a oír como cohetes. Dije, cohetes, ahorita lloviendo. ¿Quién es el loco que está tronando cohetes? ¿Cuál loco? Pues si había matado a alguien ahí afuera de la casa. A un jovencito que vivía atrás de donde yo vivía. Un jovencito que no pasaba de los 25 años. Y así, al tiempo, frente a la casa había una especie como de vecindad de departamentos. Y ahí también, a tiro por viaje, mataban gente ahí, jóvenes también. Entonces yo empecé a detectar algo en el mundo espiritual sin conocer todavía yo de Cristo. Entonces cuando yo me entrego a Cristo, yo empiezo a soñar cosas y a ver cosas en sueños que el Señor me revelaba. Y unas cosas de las que el Señor me reveló, de esa atmósfera donde nosotros vivimos, que ella no me dejará mentir, porque yo la acabo de conocer hace poco y ella no me dejará mentir. El Señor me reveló y me mostró que en esa atmósfera se estaba moviendo el ángel de la muerte. En un sueño me lo reveló. Entonces hubo un momento en mi vida espiritual que el Señor, yo pasé un proceso que el Señor me estaba despertando y me motivaba a que orara para reprender el ángel de la muerte. Me despertaba en las madrugadas y empezaba yo a interceder para que se fuera la muerte de ahí. Ella es testigo, porque a su familia de ella también la muerte la tenían ahí en casa. Ella. Entonces cuando su mamá llega a la iglesia donde yo antes me congregaba, su mamá empieza a testificar, y lo que le dijimos, señora, en ese momento, no, señora, lo que usted tiene que hacer es entregarse a Cristo, porque el ángel de la muerte la está persiguiendo. Y si usted no se entrega a Cristo, el ángel de la muerte va a seguir matando a su familia. Porque el ángel de la muerte, esa serpiente, solamente se debilita y se calma y se seca llevándola al sol. Esa serpiente llamada muerte, lo que tiene que hacer usted es agarrarla y llevarla a la luz del sol. Porque en la luz del sol hay todo enemigo se queda quieto. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si usted ha detectado un enemigo que ataca a su familia de tiempo en tiempo, usted lo que tiene que hacer es agarrarlo y subirlo hacia el sol. Y si usted lo ha detectado a distancia, usted tiene la capacidad de detectarlo y subirlo al sol, porque su vista puede alcanzar a kilómetros sin que usted sea detectado, como Dios lo hacía con el profeta Eliseo. El rey de Asiria no sabía quién era. No supo quién, hasta que se lo revelaron. ¿Y sabe qué hizo el rey de Asiria? Dijo, ok, es Eliseo, vayan y busquen a Eliseo. ¿Y usted cree que Eliseo el águila se atemorizó? ¿Usted cree que Eliseo, cuando supo el rey de Asiria que lo andaban buscando, él siendo águila, usted cree que se atemorizó?
Claro que no se atemorizó, Amén. porque él sabía que era un águila. Él sabía quién era en Cristo. Él estaba bien cimentado en su fe. Él sabía quién era. Él sabía cómo Dios lo podía usar. Ese brother un día oró para que el mundo espiritual se abriera a favor de él, y había un ejército con él para defenderlo. ¿Sí me explico? Amén. Ese era Eliseo. Eso somos tú y yo. Entonces yo oraba y le decía: Señor, el ángel de la muerte, llévatelo de aquí, llévatelo de aquí. Y un día el Señor me reveló, yo se lo he platicado todo a ella. Yo le dije, un día el Señor me reveló que en mi casa los demonios estaban rodeándome, pero no podían entrar a la casa. Ellos estaban como acechándome o emboscándome, pero no podían entrar. Nada más se paseaban por todo el perímetro, pero no podían ingresar. Y ahí entendí lo que Dios hizo con Job cuando le puso una cobertura divina donde Satanás no podía entrar. Amén. Donde si Dios quita la cobertura, esos demonios, así como pirañas, me hubieran destrozado. Pero el Señor tenía un vallado. Es el Dios poderoso que usted tiene. Es el Dios sobrenatural que usted tiene. Entonces yo empecé a orar y a reprender la muerte. Yo más lo que sabía, reprender, Señor, el ángel de la muerte, el ángel de la muerte, lo único que sabía en aquel tiempo. Estoy hablando de hace años atrás. Yo nada sabía orar: Cristo, reprendo la muerte. Cristo, reprendo la... No sabía otra cosa, no sabía mucha palabra, pero el Señor con eso me puso a orar. Amén. Hasta hace no sé cuántos años tengan, que esos que estaban haciendo el desastre y todo ese matazón, poco a poco se fueron disminuyendo. Ahorita están presos. Casa de Paz, en la iglesia donde estábamos, ahí también el ángel de la muerte estaba queriendo destruir esa zona, y también dieron por viaje a orar por el ángel de la muerte para que se fuera de él. Estaba bien fuerte, arraigado ahí en ese lugar el ángel de la muerte. Son cosas que usted puede hacer a través de Cristo, porque usted es un águila, porque usted tiene la capacidad, se le dio la capacidad de tener una vista de águila, de tener esa capacidad de subir como las águilas a las alturas. Pero le voy a decir otra cosa que le sucede al águila, que es, tenemos que ponerle atención, y que es algo que mucha iglesia a veces no sucede. El águila, le voy a decir algo, el águila, si se la pasa mucho tiempo en tierra, ¿qué cree que le sucede? Si el águila está en las alturas y el águila ve un enemigo, baja, lo agarra y se queda mucho tiempo ahí abajo en tierra. O simplemente si el águila un día quiere bajar a tierra sin que haya ningún enemigo, pero de las alturas baja hacia la tierra, de verdad, hablo del águila animal, ¿qué cree que le sucede? ¿Qué cree que le sucede? Pierdes tu capacidad para volar. Para mirar. Si el águila, que está acostumbrada a estar acá arriba en las alturas, un día se le ocurre bajar a tierra y se la pasa mucho tiempo en la tierra, pierde su capacidad de la vista. Eso es en el mundo natural. Ahora, si usted lo transporta al mundo espiritual, si usted es un águila, que tenemos que siempre estar acá en las alturas, si un día se nos ocurre bajar a tierra y pasarnos mucho tiempo en tierra, ¿qué cree que va a suceder? Pues nos vamos a apagar. No le vamos a encontrar gozo al Señor, en las cosas del Señor. Nos va a dar pereza espiritual. Ya no vamos a poder detectar al enemigo, porque nos preocupamos por otras cosas que
que por lo que el enemigo pueda estar haciendo o por las cosas del Señor. Entonces, cuando el águila baja y se la pasa mucho tiempo en tierra, pierde su capacidad de visión. ¿Y qué cree que va a suceder el águila? El enemigo lo va a vencer. El enemigo le va a poder vencer. Esa serpiente que el águila puede dominar, si se la pasa mucho en tierra, como pierde su visión, no lo va a poder detectar porque la serpiente es bien astuta. Usted puede pasar por un camino y puede haber una serpiente ahí. Si usted no se da cuenta, la serpiente se avienta y te muerde. Y con una mordida y el veneno te debilita. Y se acabó. Si en el mundo natural sucede, en el mundo espiritual sí sucede. Porque la Escritura nos llama águilas. Amén. Eso le pasa a aquel águila que quiere estar en las alturas. Todos queremos estar en las alturas, pero si se nos ocurre un día bajar a tierra, que la tierra representa, ¿qué crees? No solamente el mundo, puede representar una inquietud y ya se queda abajo, un problema y ya se queda ahí abajo, en tierra, una situación difícil y ya se quiere quedar ahí abajo. No necesariamente es que usted se vaya al mundo. No es eso. Ni siquiera es que, hey, usted es un pecadorazo, yo soy un pecadorazo y andamos en pecado tampoco. Porque una adversidad te puede caer en tierra. Una adversidad, tú puedes bajar de las alturas a la tierra y ahí te puedes quedar. No tiene que ser pecado. ¿Sí me explico? Eso le pasa al águila. Cuando dura mucho tiempo en tierra, es como estar en una zona de confort, pero esa zona de confort le hace que pierda la vista. Es increíble, ¿verdad? Que acá en el sol pueda ver de maravilla, pero en tierra se le acaba la visión. Santo Cordero. Pierde la visión. Santo Dios. Es que lo natural fue hecho de lo espiritual, dice la Escritura. Amén. Lo natural fue hecho de lo que no se ve. Así es, amén. Amén. Entonces el águila tiene un sinfín de cosas, de características, que es símbolo de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos. Entonces esta escritura se la comparto con todo mi corazón, porque le va a ayudar, le va a servir. Si se siente rejuvenecido como el águila y está en una posición de que sus garras están afiladas para atacar al enemigo, bueno, hay otras cosas que el águila hace que pueden ser perjudiciales para ti, que hay otras que son de bendición. Pero las que son perjudiciales va a ser muy difícil que el águila se levante. Es muy complicado. Porque si hay animales más fuertes que el águila. Por lo general, ¿dónde se mueve el águila? Los aires. Pero ¿en qué lugares? Sí, montañas como peñascos, peñas, ¿verdad? Así como lugares rocosos. Entonces cuando baja, ¿qué animal puede ser más fuerte que él? Yo he visto que los leones, los tigres, todos esos felinos tienen una capacidad para brincar y poder atrapar aves. ¿Sí los ha visto? Amén. ¿Sí ha visto cómo brincan y atrapan aves? Sí hay enemigos más fuertes que el águila. Por eso la escritura y la enseñanza de las águilas, usted y yo no tenemos que estar mucho tiempo en tierra. Porque cuando perdemos la visión llega el enemigo y nos atrapa. Santo Cordero. Ay, Señor. Ese es el problema a veces de no saber lo que Dios les está hablando en la escritura. Uy, así es.
volviendo a Eliseo, Eliseo le dice al rey de Israel: no pases por tal lugar porque te van a emboscar. Imagínense si el rey de Israel no creyera la palabra de Eliseo. Imagínense si el rey de Israel no hubiera atendido la palabra de Eliseo. A ese varón lo hubieran exterminado a la primera emboscada. Pero el rey de Israel, el pueblo de Israel, en esa escritura representa los polluelos y Eliseo es el águila, que es la escritura que le leí en Deuteronomio, que dice que el águila excita el nido, agarra sus polluelos y los levanta con sus alas. ¿Para qué? Una, para protegerlos del enemigo, y la otra, cuando excita el nido, es para que los polluelos no se acostumbren. Algo tú me decías, ¿verdad? De los polluelos. Porque los polluelos en el nido, hay un momento en que se acostumbran en que mamá les lleve el alimento. Entonces, ¿qué hace el águila? Revolotea, mueve, excita el nido para que los polluelos despierten, y hay un momento en que el águila los va a hacer que ellos vayan y busquen su propio alimento, porque hay un tiempo en que mamá los deja, que mamá águila los deja. Amén. ¿Mande? Con espinas. También pone espinas en el nido, ¿verdad? También investigamos eso. Pone espinas en el nido a los polluelos. ¿Para qué? ¿Para qué cree? Para que no se acostumbren a mamá y a la comunidad del nido. Entonces las espinas provocan cierta incomodidad y dolor en los polluelos. Que puede ser un proceso, una prueba, puede ser en un desierto que el Señor permita, una situación difícil, un problema que solamente con la ayuda del Señor se puede solucionar, etcétera, etcétera. Amén. Todo eso ya lo sabemos, todo eso ya lo sabemos porque nos lo han enseñado. Yo lo invito a usted, hermano, que realmente atesore esta palabra, porque es palabra del Señor, es enseñanza del Señor. De verdad, no andemos a nivel de tierra, porque vamos a perder la visión y el enemigo nos va a devorar. Eso va a suceder a nivel de tierra. Si usted está a las alturas, gloria a Dios, allá manténgase, allá quédese, allá gócese, y cuando usted vea a un enemigo, atrápelo y llévelo al sol, donde ahí todo enemigo se tiene que calmar. Yo bendigo a Cristo, lo bendigo porque toda su enseñanza es maravillosa. Jesús es algo extraordinario. Hay una escritura en Génesis, voy a ver si la encuentro, a ver si me acuerdo, 17. Si la encuentro, pues se lo voy a decir. 17. Va a ser 15. 15. Vaya a Génesis 15. Grábeselo, el sol está ahí, el sol está en una posición. Todo el trabajo lo tiene que hacer el águila. Note, el sol está ahí, el sol está ahí. Ya sabemos que el sol siempre va a estar ahí. Aunque el día esté nublado, pero el sol está ahí. ¿Ok? Amén. Que el sol representa a Cristo. Fíjese, Génesis 15. Se lo voy a leer rapidito. Y le voy a explicar lo que está diciendo aquí.
¿Listos? Amén. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no será heredero sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, bueno, el 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. 11, aquí es donde le quiero decir la palabra. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Y quién las ahuyentaba? ¿Dios o quién las ahuyentaba? Abraham. Abraham las ahuyentaba. Nota algo. ¿Quién estaba con Abraham? ¿Quién estaba con Abraham? El Señor. ¿Y quién ahuyentó las aves de rapiña que se querían comer los cuerpos para el sacrificio a Jehová? Abraham tuvo que ahuyentar las aves de rapiña que se querían comer los cuerpos que él ya tenía preparado para hacer sacrificio a Jehová. No fue Dios. Y Dios estaba ahí con él, porque Dios le dio la instrucción de qué tenía que traer para el sacrificio. Ahí estaba Dios, y Dios miró que aves de rapiña estaban ahí y dijo: voy a ver qué hace Abraham, porque yo no se las voy a ahuyentar. Y Abraham tuvo que ahuyentar las aves de rapiña. Abraham es el águila, y Abraham detectó un enemigo. El sol está ahí, que era Dios. Abraham es el águila, y como Abraham estaba en las alturas y con una visión de águila, el varón hizo que las aves de rapiña se fueran, porque se querían comer la carne de su sacrificio para Jehová. ¿Sí me explico? Amén. Hay veces que Dios no va a hacer lo que usted pretende que haga, y no lo va a hacer. Le toca a usted y a mí. Es que a veces oramos para que Dios haga cosas que nos corresponden hacer a ti y a mí. Por eso a veces no vemos resultados. Por eso a veces vemos como que Dios no se mueve, como que Dios no me escucha. No, es que sí te escucha y sí sabe lo que está sucediendo, pero hay cosas que te tocan a ti y a mí. Porque Él ya te hizo águila. Ya te hizo águila. Amén. No eres una gallina ni un gallo. Eres un águila. Amén. Los gallos y las gallinas tienen alas, pero vuelan, ¿qué? ¿1 metro, 2 metros? Pero a ti y a mí nos hizo águila. Por eso Dios no nos ni se inmutó. Claro que Dios sabía que estaban las aves de rapiña, claro que lo sabía. Y por eso le pidió un chorro de animales. Le pidió carnero, palomas, becerro, le pidió de todo, porque iba a probar a Abraham.
Porque si nomás le trae un cabrito, dice, ah, pues llévatelo, le va a decir a Abraham, llévatelo. Pero como le costó y como le pidió un puño de cosas, Dios dijo, voy a probar a Abraham. Amén. Porque lo que no tiene sacrificio, fácil lo soltamos. Así es. Pero lo que tiene sacrificio, lo cuidamos. Amén. Y Dios probó a Abraham. Y Abraham, siendo águila, tuvo que intentar las aves de Abraham. Si no me cree, ahí está, mire, vamos a leerlo. Me quedé en el 11. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Descendió Jehová. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la de los ceneseos, carmoneos, los heteos, fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Qué quiere decir? Que Jehová descendió a las carnes o animales para el sacrificio. Porque Abraham ahuyentó las aves de la tierra. Jehová descendió. Jehová se manifestó e hizo un pacto con Abraham, del que le entregaría todas esas naciones que él mencionó ahí. Ese es el Señor. Usted es águila. Usted no es gallo ni gallina, usted es águila, ni es polluelo. Usted ya no es un polluelo. O usted todavía es, la verdad, sea sincero con su corazón, usted todavía se considera un polluelo de águila. ¿Se considera un polluelo de águila? Pues ore para que le pongan espinas al nido. O ore para que el águila le mueva el nido y ya se tenga que aventar usted a buscar su alimento. Yo prefiero decirle, Señor, ya soy una, he entendido y quiero ser un águila. Amén. Amén. Yo digo, no le pongas espinas al nido. No le pongas espinas. No le pongas espinas. Es una palabra hermosa. Ahora medita en su corazón, si usted siendo águila siente que está en tierra y está perdiendo la visión, hoy es el día que diga, Señor, súbeme a las alturas, súbeme a las alturas, súbeme a las alturas, ahí donde yo puedo detectar a mi enemigo, ahí donde yo puedo llevarlo hacia el sol, ahí donde yo puedo ser yo quien lo domine y no que él me domine. Sí. Nota algo, al águila solamente lo alcanza el enemigo cuando está en tierra. Así es. No hay enemigo que alcance al águila él estando en las alturas. No hay. Es cuando el águila se descuida y baja a tierra cuando el enemigo lo puede devorar. Mientras está en las alturas no hay nadie que se le acerque al águila. Y le voy a decir algo más profundo y poderoso. El águila es marido de cuántos águilos cree que es marido.
El águila, lo voy a repetir, el águila, ¿de cuántos águilas machos cree que es marido o marida o esposa? ¿De cuántos cree? ¿De cuántos cree? Medite. No hable así. Medite. Medite. Lo voy a repetir. El águila, la hembra, que representaba usted y yo, la hembra, de cuántos maridos tiene a lo largo de su vida. ¿Cuántos águilas machos o águilas machos? ¿Cuántos cree? Una pareja para toda la vida. Una pareja para toda la vida. ¿Y quién cree que es esa pareja? Cristo. Entonces usted águila y usted a veces en la frase quiere divorciar de Cristo. Ay, Padre. Porque llegamos a decir, ¿a qué vine al Evangelio? Si me iba mejor allá. Eso es quererse divorciar. Usted haciendo águila se quiere divorciar de ese águila que es Cristo. No sé cómo se le diga águila macho, no sé. Pero el águila solamente tiene una pareja en toda su vida. Entonces viene la prueba y usted es águila, viene la prueba y dice, ya no quiero de Cristo. El águila natural no anda pensando eso. Ella es hembra de un solo águila. Ahora, si usted está en un proceso difícil y complicado a su entendimiento y usted ha pensado eso, hoy es el día que le tenga que decir, perdóname. Si usted está pasando algo difícil y complicado y ha pensado ya no venir a casa de papá, usted hoy le tiene que pedir perdón a Dios. Porque el águila es hembra de uno solo. Y el águila sí tiene dificultades, el águila sí tiene enemigos, el águila sí batalla con sus polluelos. Ahora, si usted ha pensado ya no venir, ya no buscar de Dios, usted hoy tiene que pedirle perdón a Dios. Porque si el águila natural no piensa así, ahora imagínese usted. Yo cuando supe eso, me gocé y dije, wow. Porque yo he escuchado, yo en un inicio sí lo pensaba y lo decía, no, me iba mejor allá por los procesos y las pruebas, pero hoy, tantos años después, sigo yendo a iglesia que así piensa. Que así piensa. Y muchos ya no están por ese pensamiento. Así es, hermano. Muchos ya no están. Le voy a contar un testimonio. La hermana Ana, el hermano la conoce, la pastora Ana, con la que trabajamos ahí en el grupo de evangelismo. Ella ahorita es viuda, en un momento estuvo casada y los dos servían a Cristo, ella y su marido. Entonces un día su marido le dijo, Ana, la hermana, Ana, yo voy para el mundo y voy a dejar a Cristo. Entonces la pastora le dijo, ok, si te quieres ir al mundo, vete tú solo, porque yo no voy a dejar a Cristo. Porque Cristo había sacado la había sanado de sida a la hermana. La hermana se inyectaba heroína. Entonces hubo un momento en su vida que le pegó sida. Entonces un momento en que la hermana se iba a aventar del puente ahí de los que están ahí en el canal del río. Se iba a aventar la hermana y de ahí la sacó el Señor. Escuché una voz que le dijo, hey, no te tires, yo tengo propósitos de vida para ti, tengo algo mejor para ti. Y total que el Señor la rescató de ahí. Entonces este varón, al tiempo la hermana se casa y este varón se la quiere llevar para el mundo. Entonces la hermana le dice, yo no me voy a ir
si quieres irte, vete tú. Entonces el varón, con su pensamiento de gallo y gallina, se fue para el mundo. Pero la hermana tenía pensamiento de águila. Entonces se va para el mundo y empieza a tomar el varón. Empieza a tomar y le dio eso que le da a los alcohólicos, cirrosis. Cayó en el hospital. Entonces, estando en el hospital, la hermana Ana pues ora por él, intercede por él. Y hubo un momento en que ella, orando, intercediendo por él, aparte en la iglesia, en privado, oraba por él porque pues era el papá de sus hijos, de uno de sus hijos, oraba por él, y una voz que le dijo: ya no ores por él, ya no ores por él. Le dijo una voz: ya no ores por él. Entonces la hermana: Señor, pero ¿cómo que ya no ore por él? Dijo el Espíritu Santo: ¿cómo que ya no ore por él? No, ya no ores por él, porque ni aun que lo sane va a creer en mí. Ya no ores por él, porque ni sanándolo me va a servir. Y se lo llevó. Porque el varón, cuando era águila, el varón dijo: voy a descender a tierra. Descendió a tierra este varón y se quedó mucho tiempo en tierra. Y como el águila que se queda mucho en tierra pierde la visión, el varón perdió la visión. Y el enemigo lo devoró porque se quedó mucho tiempo en tierra. Entonces la hermana, que también era águila, dijo: no, yo no bajo a tierra. Si de ahí me sacaron, y Dios me posicionó en las alturas, no, pues yo ya no bajo. Y ahí sigue la hermanita, es pastora de una obra, y ahí sigue la hermanita, sirviéndole a Cristo. Y diciéndole a los adictos que Cristo sana del SIDA. ¿Sí me explico? Sí sucede, está aconteciendo. No se confíe. Usted es águila. Si usted no se considera águila, algo está sucediendo en su corazón. Porque usted es un águila. Usted no tiene nada que estar haciendo a nivel de tierra. Y si va a bajar a nivel de tierra es para agarrar al enemigo y subirlo al sol. Nada más para eso. Nada más para eso. Y hagamos lo de Abraham. Nosotros va a haber cosas que nos va a tocar ahuyentar al enemigo. Que Dios tiene poder, sí tiene poder, pero nos va a dejar cosas que nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Ok? Amén. Así que grábese la palabra. Si no quiere grabarse el versículo, no se lo grabe, pero grábese lo que hace un águila, porque usted es un águila. Amén. Amén. Grábese en su corazón y aplíquelo a su vida. Porque Dios lo ama, porque Dios está con nosotros, Amén. porque Dios es real, Amén. porque Dios es maravilloso. Dios es real. Amén. Y así me puedo pasar contándole cosas de gente que fue un día águila, bajó a tierra, perdió la visión y ya no está. Nosotros teníamos un pastor. Bueno, yo no sé, pues sí, lo consideramos nuestro pastor, ¿verdad? Que un día era águila, no voy a decir el nombre, un día era águila, bajó a tierra, se quedó mucho tiempo en tierra y perdió la visión. Y dejó de pastorear. Perdió la visión. Yo estuve presente cuando un día Dios le dijo:
Yo estoy hablando de años atrás, allá por el 2010, por aquellos años. Yo estaba ahí cuando Dios le dijo que dejara todo, porque él tenía un trabajo, que dejara todo, que él iba a sustentar y lo iba a ayudar, porque Dios lo tenía que como un águila. Dijo, deja todo, porque Dios lo tenía como un águila. Entonces el varón no obedeció la voz de Dios. Fíjese, Dios le mandó a un predicador de Argentina para decirle, deja todo, porque Dios lo tenía como un águila y no obedeció. El varón, que siendo águila bajó a tierra, se quedó mucho tiempo en tierra, perdió la visión y al tiempo la iglesia se cerró porque ya no podía más. 2012, 2013, y así fue como yo llegué a Fuego de Dios en esos años, porque el que era águila bajó a tierra y lo devoró el león. Y yo así caía en Fuego de Dios, allá por el 2012, 2013. Porque yo andaba buscando ahí dónde congregarme y el varón me habló, me dijo, brother, pues vente para acá. Acá estamos en playas y por aquí para allá. Sí sucede. A los de fe les sucede. Bueno, es que tiene que ser de fe, para ser águila tiene que ser de fe. Los del mundo son gallos, son gallinas, usted es águila. No se confíe. No se confíe. Esta es palabra para usted y para mí. De la iglesia es el águila. Vamos a adorar a Cristo, me parece. Vamos a exaltarlo. Una palabra sencillita, medio repetitiva, pero no le hace 1000 veces como la repito, pero que se grabe en el corazón. Vamos a adorar al Rey, vamos a exaltarlo. Si quiere pasar al altar, pase. Si quiere hablar con el Señor, venga y hable con Él. Vamos a orar. Dios es bueno. Dios es poderoso. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, te bendecimos, Rey. Recibe toda la gloria y la honra, porque tú eres Dios.